Te pueden quitar todo, pero jamás, jamás la esperanza. Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe. Y yo soy Don Jaco, y juntos somos seguidores de películas de culto. Y estimado y simbólico profesor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Película estrenada en 1994, posiblemente el segundo mejor año en la historia del cine. Con ustedes, The Shawshank Redemption, o conocido en Latinoamérica como Sueños de Fuga. Posiblemente la mejor película de la historia del cine, según los últimos rankings. Una película que en su época pasó prácticamente sin pena ni gloria, y que gracias al boca a boca, el VHS, el arriendo, y el cable se hizo sumamente famosa. Una película muy bella, la considero dentro del cine bonito que existe, que tiene grandes mensajes y gran simbolismo dentro de la misma. Y a no dudarlo, del mejor año del cine. Esta película, como bien dice Don Jaco, pasó sin pena ni gloria en su momento, seguramente porque llegó con calificación R, y mayoritariamente para mayores de 14 y 18 años. Extraño, porque no veo en esta película algo malo como para darle esa categoría. No, profe, no tiene ninguna escena que sea tan impactante. Incluso creo que hay películas que tienen menor calificación que esta, que tienen escenas más grotescas. Sí, porque acá te dejan entrever lo que pasa, pero no te lo muestran. No, queda al criterio del observador. Sí, y es una película que con el pasar del tiempo se ha transformado en una película de culto. Que yo creo que esta película pasó desapercibida por el año en el que fue estrenada, porque peleó con grandes películas, peleó con Forrest Gump, peleó con Pulp Fiction, y peleó con películas que quizás no han envejecido tan bien, pero en su época fueron muy famosas, como Cuatro bodas y un funeral. Entonces, a pesar de que esta película tiene una narrativa excelente, un ejemplo dramático de la resiliencia humana, y que a pesar de que uno puede estar en el lugar más oscuro, la mente igual sigue siendo libre, pasó lamentablemente en su época de estreno bastante desapercibida, y que con el paso de los años ganó su sitial dentro del cine de culto. Es una verdadera oda a la esperanza, profesor. Sí, si no has visto esta película, deja el video hasta acá y corre a verla, porque la verdad es una gran, pero gran obra, o sea, es muy muy buena. Profe, ¿vamos con los datos y cifras? Ok, película estrenada el día 26 de septiembre de 1994. Dura 142 minutos, tuvo un presupuesto de 25 millones y una paupérrima recaudación de 29,3 millones. En gran parte del mundo tuvo clasificación R o mayor de 14, e incluso en varios países como Chile tuvo clasificación para mayores de 18 años, y está considerada como una película dramática. Sí, esta película en IMDb tiene un 9,3. ¡Wow! Que es una de las calificaciones más altas. No, en IMDb es la más alta, perdón. Y en Film Affinity tiene un 8,6, que es el número 6 en cuanto a películas de todos los tiempos. O sea, estamos hablando de una gran obra de arte. Que Film Affinity te dé más de un 8 y ¡wow! Sí, es sumamente difícil, profesor. Y Don Jaco, sucintamente, ¿de qué trata esta película? Tenemos nosotros que corría por ahí el año 1947 y vemos el juicio de un banquero que se le acusa de haber desvivido a su esposa y a un hombre el cual mantenía una aventura con su desvivida mujer. Y a pesar de que este banquero, Andy Dufresne, insistía hasta el cansancio y con argumentos y con una lógica bastante fuerte, su inocencia, fue condenado a cumplir 2 cadenas perpetuas en la cárcel estatal. Y obviamente una cadena perpetua por cada una de las desvivisiones. Y al ingresar, él inmediatamente se da cuenta que entra a un ambiente sumamente duro por todas las situaciones, tanto de registro, lavado y desinfección que tuvo que pasar al momento de entrar a la cárcel. Y se da cuenta que existen métodos crueles y se da cuenta del terror por parte de los guardias que existen. Y se nos presenta, además de eso, un director que se ve duro e incluso él mismo dice que es justo en su forma de ser. Básicamente lo que nos muestra esta película es el día a día que vive Dufresne dentro de la cárcel. Durante los primeros meses se hace amigo del capo de contrabando que existe en la prisión, que es Red. Y en algún momento él le pide un martillo para labrar piedras porque le plantea que era algo que necesitaba para alejar su mente
del lugar donde se encontraba su cuerpo. Aparte de eso, él ocupa su tiempo en defenderse de una pandilla... una pandilla ¿Cómo decirlo para que no nos baneen? de varones que le gustaban los varones, que le decían las hermanas dentro de la cárcel, y que les gustaba tomar por la fuerza los placeres del ser humano. ¿Me entienden a lo que me El eufemismo, sí. refiero? Le daban y no consejos. Sí. Y durante todo este tiempo, Dufresne hace buenas migas con Red, y en un momento hay un sorteo para reparar el techo de la cárcel. Ya habían pasado un par de años ya de encierro. Como todo se mueve por sobornos y cigarrillos, lo que hizo nuestro buen amigo Red fue sobornar a un guardia y que él y sus amigos fueran a pintar con brea el techo de la cárcel. Y en ese instante escucha a uno de los guardias, el más rudo, quejarse por un embrollo fiscal que tenía, una herencia que recibió su hermano, y Dufresne se ofrece a ayudarlo para que se quede todo el dinero. Y con las palabras que se lo dice, que le dice que si le pregunta si confiaba en su esposa, y el guardia trata de asesinarlo, y Dufresne siempre con su inteligencia y su sangre sumamente fría le dice: usted se puede quedar con todo el dinero sin que el IFR se quede con nada, simplemente donándoselo, y si es menos de $60,000 no tiene que pagar ningún impuesto. Y me siento hasta tonto diciéndoselo porque usted mismo lo iba a averiguar. Y se ofrece de ayudarlo, y básicamente le llena gratuitamente los documentos y él se queda con el dinero. Y con esto se empieza a ganar de a poco la confianza de los guardias, incluso del alcaide. Y en algún momento las hermanas lo agreden y queda muy herido. Y por este hecho, que Dufresne había ayudado a este guardia, el guardia le paga de alguna forma, dejando inválido y comiendo por una bombilla al líder de las hermanas. Y así lo dejaron perpetuamente en tranquilidad. Sí, y ahí es cuando el alcaide dice: parece que tú tienes talento para los números, vas a trabajar para mí, y además también lo manda a trabajar en la biblioteca. Pero hay una escena, profe, antes de esto que encuentro fenomenal dentro de la película, cuando el alcaide lo va a ver a la celda, la revisan, encuentran algo de contrabando, ven las piedras que él tallaba, ven un cartel que tenía de una chica muy guapa puesta en la pared. Y empiezan a hablar de la Biblia. El alcaide toma la Biblia, le hace un par de preguntas, ambos se sabían los versículos de memoria. Sale, y cuando sale de la celda le devuelve la Biblia y le dice: aquí adentro está la salvación. Y Dufresne siempre lo miraba con una mirada que a ti te incomodaba. Decía: tipo, ¿qué le pasará? ¿Por qué mira así? ¿Por qué esa mirada tan profunda? Y después al final de la película entiendes el porqué. Claro, esta película está llena de esos simbolismos, de esas migajas que se ocupan después. Sí, que al final cuando tú terminas la película y la vuelves a ver te das cuenta de todos los detalles, de todo ese camino de migajas que te van sembrando a medida que va transcurriendo el tiempo. Posteriormente... Ahora, esta historia está contada por Red, que está interpretado por Morgan Freeman, que le da también una profundidad y un relajo al relato que hace que la película, a pesar de que tiene momentos tensos de violencia, sea calma, sea una película tranquila de ver. Y te hace empatizar mucho con todos los personajes que están allá adentro. Es que fíjate que Red como personaje ya estaba acostumbrado a la cárcel. Tenía un nivel de resiliencia tan alto que ya veía con normalidad y sabía lo que podía hacer, lo que no podía hacer, y sabía cómo moverse. Y eso le permitía sobrevivir dentro de la cárcel. De hecho, al iniciar la película se ve cuando él está en su audiencia de libertad condicional, cuando cumple 20 años de encierro y se la niegan. Y desde ahí que te empiezan a contar, él comienza a contar la historia desde el punto de vista y te comenta cómo llega Dufresne y todo lo que va ocurriendo durante el tiempo que va pasando, que tú de verdad no sientes cómo pasa el tiempo dentro de la cárcel. Es algo tan atemporal. Sí, es total. Que pueden pasar décadas y se siente como que adentro no ha cambiado nada. Pero ves envejecer a los personajes. Sí. Y con el tiempo, Dufresne es transferido a la biblioteca a la cárcel para ayudar a Brooks, un muy antiguo condenado. Y Brooks le dice que él nunca había tenido ayuda y llevaba un par de décadas cuidando esa biblioteca. Y le muestra lo antiguo que son los libros y la poca bibliografía que tenían. Y en ese instante llega el capitán de los guardias con otro y le dice: tienes que hablar con él, y lo apunta. Y se le acerca un guardia a pedirle asesoramiento de hacer un fideicomiso para su hijo para que vaya a la universidad. Y los guardias empiezan a usarlo como su asesor financiero.
al punto que el primer año le hace al 40% de los guardias su declaración fiscal, al año siguiente se la hace a todos, incluido al alcaide. Al año siguiente hacen coincidir el primer partido del campeonato intercárceles para que todos los guardias le hicieran a todas las cárceles que fueran a ese partido a hacerle sus declaraciones. Y básicamente se hizo famoso y el alcaide le empezó a dar ciertas libertades. Entre ellas consiguió que él le pudiera mandar una carta al Senado del Estado para poder modernizarlo, a lo cual todos se reían porque pensaban que no lo iba a conseguir, pero con el paso del tiempo y la insistencia y los años lo consiguió. Sí, y le dan una suma de $200, pero él dice, esto es insuficiente, voy a mandar cartas cada 2 semanas. Y hasta que al final le montan una biblioteca espectacular, le donan libros y él logra crear un centro que es bastante importante. Dentro de esto, cuando le llega la primera donación de libro, él también recibe donación de música. Y él se le ocurre colocar un disco de ópera y lo coloca en el micrófono para que toda la cárcel lo escuche. Esto provoca la ira del alcaide, pero toda la gente, que gente delincuente, gente que a lo mejor nunca en su vida había escuchado una ópera, quedó maravillada. Y el mismo Red dice, en ese momento fuimos libres. Es que ese momento de pureza trasciende las rejas, profesor. Quizás muchos de ellos nunca habían escuchado música de ópera, pero llega a ser un momento tan sublime que llega a dar hasta esperanza. De hecho, hasta los guardias estaban embobados. Sí. Se ganó un encierro en el hoyo, ¿cómo se llama? En aislamiento, el señor Dufresne por haber hecho eso. Sí. Paralelamente, vemos que nuestro amigo Red va de nuevo a una junta de libertad condicional. Habían pasado ya 10 años, entonces llevaba 30 años convicto y se la vuelven a negar. Pasa el tiempo y a Brooke lo liberan. Brooke se va a trabajar a un trabajo, disculpando la expresión, de mierda, guardando las cosas en un supermercado dentro de bolsita de papel y entregándoselas a las personas. Cuando sale en las tardes va a darle migaja a las palomas. Se da cuenta que el mundo del que había salido cuando joven ya no era el mismo. Y decide autodesvivirse y deja una frase en la habitación antes de colgarse que decía: Brooks estuvo aquí. Importante para el futuro de la película. Sí, aquí se habla del concepto de institucionalizado. Gente que lleva toda su vida en la cárcel, que cuando sale no encuentra qué hacer. Y que adentro de la cárcel tiene un rol, un papel, se sienten importantes. Y también es importante ese concepto que se da. Porque el mismo Red está siendo institucionalizado. Él se ve que no tiene salida, que afuera no va a hacer nada. Adentro él mueve cosas, pero afuera nada. Entonces está bien complicado él, como que ya ni siquiera quiere salir. Y básicamente posterior a esto, Dufresne le cuenta a Red que ayuda a lavar dinero para el alcaide y le dice que antes de llegar a la cárcel él nunca había hecho nada ilegal y que en la cárcel se había corrompido. Y Red le dice, pero en algún momento van a saber que el dinero de los sobornos está llegando a su cuenta bancaria. Y él le dice, no, yo fabriqué a alguien. Hay una persona que no existe, un certificado de nacimiento que no existe, de alguien que no existe, y tengo sus cuentas y todo. Siguen pasando los años, sigue pasando el tiempo, nos siguen dando el día a día de esta cárcel, y llega un momento que llega un preso nuevo en 1965 que se llama Tommy. Que Tommy, un delincuente de poca monta, y Dufresne le toma cariño. Le empieza a enseñar y logra que Tommy se gradúe de la secundaria. Al enterarse Tommy el motivo por el cual está preso, revela que el verdadero desvividor de su esposa y el amante había sido una persona que había compartido la celda con Tommy en otra prisión, en una condena anterior. Y al enterarse, Dufresne le pide al alcalde reabrir su caso, pero este se niega, simplemente porque necesita el esclavo que le mueva y le limpie el dinero. Y como no recibe una respuesta afirmativa, aquí lo mandan al hoyo por un mes. Sí, y desviven a Tommy. Claro, en esa escena yo de verdad pensé que el alcaide iba a hacer algo bueno, porque le dice así como, ¿en verdad tú atestiguarías en un juicio por él? Sí, póngame en un juicio, yo lo hago. Y le muestra, apunta al guardia, y el guardia lo desvive de 3 tiros por la espalda, diciendo que se estaba intentando escapar. Y al salir del hoyo, del aislamiento, Dufresne sale como un poco caótico, le habla sobre distintas cosas a Red. Red empieza a temer por su amigo,
Ya llevaba 19 años adentro. El tiempo había pasado. Y Dufresne le hace el comentario sobre un pueblo mexicano que está a orillas del Pacífico y le dice que lo acompañe cuando salga. Y Red le dice que sería difícil acostumbrarse a una vida fuera de la... Se van a dormir ese día. Como siempre, Dufresne termina sus finanzas con el alcaide, guarda los documentos dentro de la caja fuerte, se va a su celda. Anteriormente uno de los presos le había hecho un comentario a Red de que le había conseguido 2 metros de cuerda y todos pensaban que Dufresne se iba a desvivir colgándose. Iba a ser la gran Brooks. Sí, y simplemente en ese instante lo único que hace el señor Dufresne es huir de la cárcel. Pero su huida te deja como de una pieza, porque salen todos los presos y obviamente Andy no sale. Y tú piensas que se ha desvivido y van los guardias a buscarlo y de repente cortan la imagen y te muestran al alcaide abriendo la caja de zapatos y hay otros zapatos y suena la sirena de escape. Y ahí todo, ya, este loco se escapó. Y obviamente ahí te empiezan a mostrar la forma que él utiliza para poder escaparse. Y ahí muestran que es bastante ingeniosa. Que utilizó el martillo de piedras para hacer el túnel, muestran que utilizó el póster de las artistas para taparlo. Se dan cuenta que había ocultado dentro de la Biblia el martillo de piedra y él sale por ese túnel, después cae al lado del alcantarillado, rompe el alcantarillado y sale por la cloaca hasta su libertad. Y después de su escape, porque se había llevado los zapatos y el traje del alcaide, él va al banco, retira $370,000, porque una persona que nunca había aparecido en el banco, con una identificación y con una firma exacta, que era la que hacía siempre el señor Dufresne, se había llevado el dinero. Pero en ese instante le entrega, antes de irse a México, un sobre al gerente del banco y lo pide que lo envíe por correo. Y eran las pruebas de lo que había hecho el alcaide durante todo este tiempo. Va la policía. Claro, y van a parar a un diario. Entonces ahí, wow. Ahí va la policía, se llevan preso al jefe de los guardias. El alcaide se autodesvive de un tiro. Y posteriormente a esto vemos que Red tiene por última vez su reunión de libertad condicional y él dice, pongan el timbre, mándenme para adentro, si ya no, yo voy a estar el resto de mi vida acá, y deciden liberarlo porque ya está 40 años ya llevaba adentro. ¿Cómo podríamos decirlo? Sanado. Institucionalizado. Lo deciden liberar y sigue las instrucciones que le había dejado su amigo. Va hasta un árbol. Pero antes, don Jaco. Diga. A él le colocan un trabajo y un lugar donde estar, que es precisamente el mismo lugar donde había estado Brooks. Y él ve, dice, Brooks was here. Y le baja todo. Vuelve al mismo empleo que tenía Brooks. O sea, hace la misma rutina. Y él quería volver, pero dijo no. Tengo que prometerle a Andy ir a buscar en Texas lo que me había dicho. Y parte. Y ahí es donde encuentra una roca volcánica diferente y abajo hay una cajita en la cual hay una carta y dinero, que obviamente lo dejó Andy con posterioridad al escape. Y aquí es donde nuestro amigo Red rompe otra ley, que era la libertad condicional. Se va a Texas, cruza, no te muestran cómo cruza la frontera, pero después te muestran cómo está llegando al pueblito mexicano y se encuentra con su amigo. Qué bello final, profesor. Sí, la esperanza. El pueblito se llama Zihuatanejo. Zihuatanejo. Y existe, es un pueblo real. Mire, profe, elementos destacados de esta película. La narración en off. Esta narración le da un aspecto totalmente poético y reflexivo a la película. La paleta de colores la considero espectacular porque refleja monotonía, profesor. Fíjate que cuando cambia la paleta es cuando están en Zihuatanejo, profesor. Eso significa que ya deja de ser una película oscura. Otros simbolismos que considero sumamente fundamentales. El martillo, profesor, el desgaste que tiene, la perseverancia. Sí, 19 años, pero no importa, tienes todo el tiempo Tiene todo el tiempo del mundo. La biblioteca, que representa una luz de esperanza dentro de la oscuridad de la cárcel, que les sirvió a los mismos convictos, que todos eran más malos que el natre, pero dentro de la cárcel les daba una luz de esperanza, y fue algo que consiguió Andy con perseverancia. Sí. La libertad, el momento de libertad que da la música de ópera. Qué hermosa escena, profesor, totalmente destacable.
como les dije anteriormente, que es un momento cuando la libertad trasciende las rejas de la cárcel. Hermoso, profesor. Poético incluso, Sí. diría yo. Y lo otro que a mí me gustaría destacar en cuanto a la película, y específicamente con Andy, que él muestra que a pesar de que él no es culpable, siempre lucha y siempre él piensa en la libertad. Y nunca pierde su humanidad a pesar de estar dentro de la cárcel. Y siempre es una persona culta, siempre es una persona educada, con el trato hacia a los demás, la forma de comportarse. Y a pesar de que tuvo que luchar para sobrevivir, él siempre se mantuvo dentro de sus valores como ser humano. Creo que es uno de los grandes hitos y una de las grandes calidades que tiene esta película, o sea, la libertad interior que tiene él, una redención personal a pesar de no haber cometido ningún crimen, y la amistad que tiene con Red, que hay un diálogo que aún me da risa cuando le pregunto: ¿y por qué te dicen Red? Ah, debe ser por mi origen irlandés. Al comienzo, sí. Entonces creo que es sumamente fuerte. Profe, ¿vamos con los pilares? Sí, mira, el director es Frank Darabont, que a su cargo tiene, yo creo que dos grandes obras maestras. Tiene muy pocas Que películas. es esta en el 94, Sí. pero después hace La Milla Verde, Oh, qué linda película, profesor. que ya tenemos una crítica dentro de este mismo espacio de culto. Dos películas carcelarias con dos motivos distintos. Sí, pero fíjate pero que que habla de, que en ambas es inocente de la la esperanza igual. Sí, pero fíjate que en ambas el preso que está dentro de la película es inocente. Sí. Y obviamente dos adaptaciones de Stephen King. Sí. Bueno, pocas películas, pero buenas. Tuvo The Majestic y La Niebla. La Niebla, que tiene un final muy controvertido al final. Que de hecho hasta el mismo Stephen King le encantó. Dijo, este final es mejor que el que hice yo. Crudo ese final, profe. Pero no matemos la Oye. película. Es uno de los finales más crudos que me ha tocado ver en la historia del cine. Mira, tiene muy poca filmografía. Muy poca. Pero creo que tiene dos grandes películas magistrales. La del 94 y la del 99. Sí, El guión, ¿de quién es, profesor? del mismo. Pero tiene una gran particularidad. Está basado en un libro de Stephen King. Y creo que eso es lo que le da la magia. Creo que uno de los buenos intérpretes de los libros de King, hay ciertas adaptaciones de Stephen King que son bastante malas, profesor. Y hay otras que son magistrales. Y yo creo que esta está dentro de las magistrales. Sí. La música yo también creo que es bastante potente dentro de la película. Mira, el señor Thomas Newman tiene una gran particularidad, que tiene hartas películas, pero tiene ciertos destellos de genialidad dentro de su gran filmografía. Tiene muchas películas que son ahí nomás, pero tiene destellos. 1917 entre ellas. Tiene The People vs. Larry Flint, que me encanta esa película del 96. Belleza americana. Tiene belleza americana, profesor. Wall-E. Oh, qué linda película esa, profe. Yo la fui a ver al cine. Puente de Espía. Muy buena película. La Milla Verde, profesor, del 99. Sí, también. Y La Venganza de los Nerds de 1984, que esa película sería totalmente cancelada en estos tiempos. Incluso ni siquiera podría ser estrenada. No. No, porque tiene varias escenas que son totalmente cancelables. Entre ellas, por ejemplo, el espiar a las chicas. Entre ellas, esa escena en la cual el nerd se disfraza de Darth Vader y tiene relaciones no consentidas con una chica. Tiene varias escenas que son totalmente cancelables bajo el concepto actual del cine. Sí, pero dejémoslo para otra perdón. análisis de eso. Perdón, Diego, perdón, sí. Estamos saliendo. Perdón, profe. Las actuaciones. Ya. Uf. Y aquí son solo dos Sí. maestros, ambos. Partamos por don Morgan Freeman, profesor. Morgan Freeman es de esos actores que fue cancelado actualmente por el cine de Estados Unidos, por situaciones que vivió y que no vienen al caso. Tiene un Oscar por mejor actor de reparto en el 2005 por $1 Million Baby. Él tiene filmografía desde 1964 en adelante. Tiene una filmografía bastante larga. Ha hecho hasta del Pulento, ha hecho hasta de Dios. Películas que podemos destacar de él: la del 89, Paseando a Miss Daisy. La del 90, Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Ahí hace a Sim, que es un árabe que acompaña a Robin Hood. Muy buena película.
subvalorada, digo yo. Unforgiven del 92, La redención de Chow Chang o Sueños de libertad o Sueños de fuga, que aquí hace de Red un personaje muy memorable. En el 95 hace Seven, Los 7 pecados capitales, profesor, que qué buena película y qué final más triste. En el 97 hace Impact, en el 98 hace Impacto Profundo. Ha sido Dios, ha sido presidente de la República, ha sido presidiario, Sí, ha sido científico, las tiene todas. y tan solo un Oscar. Yo creo que es uno de los actores que podría ganar un segundo Oscar, pero lo dudo en los tiempos en que vivimos. Sí, A pesar de que sigue actualmente activo, tuvo una polémica muy, muy fuerte hace un pero tiempo. ojo, va a aparecer ahora en Los Ilusionistas 3. Sí, va a aparecer la que no está estrenada. Debería estrenarse este año esa película. Sí. Oiga, don Jaco, y el otro actor que yo creo que también se pega un papel increíble es Tim Robbins. Nosotros cometimos un pecado, profesor. Nosotros hablamos de este actor en otra película y no le reconocimos esta actuación, y que una seguidora nos dijo, se les pasó, no lo nombraron. Sí, se nos pasó, sí. Sí, pido las disculpas. Yo creo que esta es su mejor actuación y yo creo que por esta película se merecía más el Oscar porque la película en la cual se ganó el Oscar. Porque él se ganó el Oscar en el año 2004 por Río Místico, película de... El vaquero de Malpaso, Clint Eastwood, de Clint Eastwood. como mejor actor de reparto, sí. Ahora, ese papel también es genial. Sí, pero yo creo que este papel fue el papel de su vida, profesor. A mi forma de verlo dentro de su filmografía. Fíjate que después tiene algunas apariciones menores, pero no tiene grandes papeles, profesor. No hay grandes películas. No, yo creo que lo último que hizo bueno es Río Místico. No, y el resto es mucho cine de mala calidad, profesor. Sí. Y es un actor bastante bueno. Las interpretaciones que tiene son muy buenas, profesor. Es uno de los actores buenos del cine norteamericano que ha sido subvalorado y subutilizado. Sí. Don Jaco, para usted, lo bueno de la La película. historia, la resiliencia, la belleza de la paleta, profesor. Las imágenes. No, es un conjunto de cosas buenas, profesor. Lo malo, Que sí lo hicieron de hoyito en algún momento al señor Dufresne, profesor. Sí, se lo hicieron de hoyito. Una pena por él. y lo feo. No, yo no le encuentro nada feo a la película. Creo que es una de las joyas del séptimo arte que si usted no ha visto tiene que verla. Es obligatoria. Sí. Su nota. Un 9, profe. Y yo que siempre soy tacaño, esta película tiene un 9. Ay, un 9. Y para usted, profesor, ¿qué fue lo bueno? Yo creo que la realización y también cómo te van contando la historia. El narrador, que también es protagonista, te hace que tú te involucres dentro de la película. Es muy inmersiva. Tú estás adentro como un preso más compartiendo con ellos. Y yo creo que eso la hace tan especial y tan buena la película que de verdad la duración de 2 horas, casi 2 horas y media, se te pasa volando. Lo malo. Me hubiese gustado ver un poco más cómo él llega a México en el final. ¿Y lo feo, profesor? El final de Brooks no merecía ese final. Como decían ahí, tendría que haber muerto en la cárcel. Que sabes, le ayuda al desarrollo dramático a la película, profesor. No, obviamente, pero me da pena que haya terminado así, en libertad, sin encontrar nada, siendo institucionalizado. ¿Y su nota, profesor? Para mí tiene un 9,5. Yo soy a veces apretado, pero yo creo que esta película de verdad que lo vale. Me parece, profesor. Sí, bueno, déjanos ahí tú también en la cajita de comentarios qué te parece esta película. Recuerda que también esto sale por Spotify, así que si no estás escuchando por Spotify, vente para YouTube. Si estás en YouTube, puedes ir a Spotify a escuchar este y otros episodios de culto que nosotros tenemos acá en Diversión Private. Y como siempre, estimados auditores, muy agradecidos por vuestra compañía. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, TikTok, Instagram y Kik, y especialmente aquí en YouTube, en Diversión Primate. Larga vida y prosperidad y sean excelentes los unos con los otros. Adiós.